Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos ya vamos a empezar la tercera sesión. Todavía hay personas que se están añadiendo, pero mientras tanto voy a hacer las presentaciones de rigor y las advertencias de rigor. Recordaros que esta conferencia, esta charla va a ser grabada y que posteriormente será colgada en la web de Continentia. Y por tanto, bueno, de cara a las personas que participan, si no quieren participar o no quieren ser grabados, pues que lo sepan o que directamente, bueno, creo que hay muchos ya que habéis silenciado vuestros micrófonos y vuestras cámaras, pero tenemos que hacer la advertencia de que esta sesión se está grabando. Alberto Sandoval. Y maletas aquellas. No, pero esto no es en los audífonos que estamos utilizando Vale, vamos a dejar un minuto más para que, bueno, se vayan apuntando los participantes. Todavía hay gente accediendo. Os queremos agradecer a los que disteis el feedback, a los que contestáis un poco sobre las primeras sesiones. El feedback ha sido bueno, estamos contentos de que sea así, de que estemos un poco cumpliendo vuestras expectativas y aportando algo. Y bueno, hoy vamos a dar ya paso. Os hago un poco una presentación. La primera sesión era un poco el diagnóstico urodinámico. La segunda sesión, el doctor Blasco nos explicó cómo teníamos que entender y acompañar a los pacientes. Y hoy la doctora Carmen Zubiaur, que es una urologa conocida en el ámbito de urología funcional y una persona, bueno, además de eso, es una persona de trato muy agradable y con la que hemos compartido momentos muy interesantes. Vamos a bloquear. Cuando limpies tu habitación. Hoy la Play no. El caso es que la doctora Zubiaur nos va a hablar de la perspectiva de tratamiento y sobre todo el tratamiento cuando falla un poco la primera opción de tratamiento, que en muchas ocasiones es la situación habitual. Yo no sé si el profesor Carballido tiene alguna consideración a hacer. También aprovecho para agradecer a LACER, que como sabéis está patrocinando y nos está apoyando en esta iniciativa. Y no sé, Joaquín, si tú tienes algún otro comentario que hacer para introducir a Carmen, que es sobradamente conocida, pero quizá yo me he dejado algún detalle interesante. Uy, no se oye. No sé si está Joaquín, yo no le oigo. ¿Tú se me oyes? Sí, a ti te oímos, sí, sí. Vale. Entonces, no sé, ¿voy para adelante o qué hago? No, tendrías que compartir pantalla. Ahora me oyes. Ahora te oímos. Vale, sí. José Emilio, es que me tenías silenciado, ¿eh? Sí, bueno, nada, refrendar todo lo que has dicho. Un jueves más es un placer estar compartiendo esta iniciativa docente. Conozco a Carmen hace mucho tiempo y es una persona efectivamente no solo versada en el tema, sino extraordinariamente seria en su trabajo.
de manera que seguro que hoy aprendemos de la parte que le corresponde desarrollar. Haremos algunas preguntas al final, como siempre, y por mi parte, José Emilio, podemos empezar cuando quieras. Muy bien, pues adelante, Carmen. Bueno, a ver, voy a... Inhabilitó la función, aceptar. A ver, tengo problema de que pone el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Pues voy a permitirte compartir la pantalla. Mira, yo me salgo. Vale, ya está, ya puedes. Yo creo que ya Sí, ahora te me vemos. veis, ¿no? Sí, ¿Me veis? perfectamente. Te vemos. Bueno, a ver, buenas tardes a todos. Gracias a todos los que estáis en la distancia compartiendo este tercer jueves funcional. Y el tema de hoy, pues es un tema que son dos retos que se nos presentan en la consulta habitual de urología funcional con respecto al tema de vejiga hiperactiva, como son la adherencia ¿La de máquina de nuestros correr pacientes, está enchufada? la adherencia de nuestros pacientes al tratamiento que Si hemos hay una persona prescrito dentro, no puedo entrar. y cuando nos vienen los Yo tengo que pacientes reservar ahora. refiriendo, es que se oye una interferencia. Sí, Sí. estamos ya están silenciados ya. Ya Vale. puedes seguir, Carmen. Y cuando los pacientes nos vienen a la consulta, después de que le hemos prescrito 1 o 2 tratamientos para vejiga hiperactiva, refiriendo que no han notado, doctora, yo no he notado ninguna mejoría con lo que nos ha dado. Entonces, el primer reto que nos enfrentamos es si nos encontramos en un paciente al que hemos dado, vamos a decir, un par de tratamientos con monoterapia, vamos a poner que sea un beta-3 o un anticolinérgico a dosis baja, y que no ha encontrado ninguna mejoría con lo que le hemos pautado. Nos estamos encontrando con una vejiga hiperactiva refractaria. Es un problema común, evidentemente es un problema frecuente, vamos a decir que es frecuente. ¿Y cómo se define una vejiga hiperactiva refractaria? Pues no existe una definición estricta que defina esta situación, pero todo lo que sea el cambio, iniciar una medicación, suspenderla y pasar a otra, discontinuar una medicación para pasar a un tratamiento no farmacológico que puede ser o bien un tratamiento con estimulación de tibial posterior o con un tratamiento de rehabilitación de suelo pélvico. Muchas veces la opinión del propio paciente que nos dice, doctora, este tratamiento que me ha dado no me funciona para nada. Otras veces son fenómenos innatos al propio paciente y que puede tener una reabsorción de los fármacos influenciada por interacciones a otras medicaciones, por alteraciones genéticas en el citocromo P450, que es el que metaboliza habitualmente estos fármacos en el hígado, las alteraciones en la función renal o hepática, pacientes obesos en los que igual tenemos que utilizar fármacos a más dosis, o alteraciones en los receptores muscarínicos del detrusor. Todos estos factores nos van a dar una percepción negativa de que el paciente nos refiere mejoría. Y a veces un inadecuado seguimiento de los pacientes después de iniciar una terapia, el dejarles demasiado tiempo para una siguiente visita, los pacientes no se ven estimulados y a veces abandonan el tratamiento. Porque en este problema, en esta patología de la vejiga hiperactiva, en este síndrome, la motivación que nosotros tenemos que dar al paciente para que nos tome la medicación y decirle qué expectativas tenemos de mejorarle con los síntomas que presenta es muy importante. Porque y la información no solamente es dar un fármaco y decir, bueno, tómese esta pastilla durante 3 meses y vuelva. Hay que decirle, explicarle lo que se pretende con ella, los posibles efectos secundarios que puede tener, que tampoco van a ser graves, pero que si tiene algún problema que nos lo comunique. Toda esa orientación al paciente habitualmente nos mejora la adherencia al tratamiento. Y la falta de comunicación entre médico y paciente es una de las causas por las que los pacientes muchas veces abandonan el tratamiento.
porque se sabe, está comprobado que pacientes que han estado en ensayos clínicos de vejiga hiperactiva son pacientes que están más monitorizados, que tienen una frecuencia de visitas más intensa y son pacientes que están más motivados a seguir con la medicación. Pero muchas veces estos pacientes no reproducen lo que es el día a día de una consulta en la práctica clínica habitual. Bueno, como he dicho, nos viene el paciente, hemos dado un par de tratamientos, vamos a poner a dosis baja y el paciente nos refiere que no tiene ninguna mejoría. Entonces, lo primero es que tenemos que revisar una serie de puntos. Primero, nos tenemos que asegurar de que hemos hecho un diagnóstico correcto de vejiga hiperactiva. No estemos tratando otra cosa. Hay veces que los síntomas de vejiga hiperactiva se asocian a los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo y tendremos que reevaluar el tipo de incontinencia que presenta el paciente. Hay veces que igual en una primera consulta no hemos explorado a la paciente y nos saltamos el que la paciente presente, por ejemplo, un prolapso obstructivo, un prolapso en el que existe un mal vaciado de la vejiga y estamos tratando con un anticolinérgico una paciente que tiene un descenso de vísceras pélvicas y que tiene un mal vaciado de la vejiga, con lo cual nos tenemos que replantear otra vez todo el caso. Es conveniente revisar todas las medicaciones que toma el paciente. Habitualmente son pacientes que toman muchas medicaciones para problemas cardiovasculares, antidepresivos, analgésicos y tenemos que sobre todo ver, porque hay pacientes que están tomando diuréticos, que es un factor negativo para la hora de que nuestros fármacos de vejiga hiperactiva mejoren la sintomatología, incluso hay pacientes que toman hasta 2 diuréticos. Tenemos que asegurarnos de la ingesta de líquidos de ese paciente. Hay que insistir otra vez en que nos diga qué es lo que bebe, no solamente agua, porque hay gente que dice, no, si yo agua no bebo, pero resulta que te está tomando un montón de cafés al día, Coca-Colas, otro tipo de líquidos que no nos lo refieren en una primera consulta. A ver, entonces cuando tenemos un paciente que nos refiere una ausencia de mejoría con los tratamientos que le hemos pautado, lo que tendremos es que revisar una serie de puntos pues, para asegurarnos de que el diagnóstico de vejiga hiperactiva es correcto. Tendremos que asegurarnos de que hemos hecho un diagnóstico correcto. A veces nos tenemos que reevaluar el tipo de incontinencia que presenta la paciente, porque puede ser que presente una incontinencia urinaria mixta o sea una incontinencia de esfuerzo o es una paciente a la que no le hemos explorado la zona genital. Cuando vino a la consulta le hicimos el diagnóstico y puede presentar un prolapso que nos está originando un vaciado incorrecto de la vejiga y estamos tratando con anticolinérgicos una paciente que tiene un mal vaciado de vejiga. Tenemos que revisar las medicaciones que toma el paciente. Son pacientes muchas veces polimedicados que toman diuréticos y estos fármacos pues también es luchar nuestra medicación anticolinérgica con una diuresis elevada que presentan los pacientes. Tenemos que asegurarnos de que la ingesta de líquidos de estos pacientes es una ingesta de líquidos normal, que no nos estén ingiriendo 2-3 litros de líquidos al día, una ingesta nocturna, y todo esto lo tenemos que volver otra vez a interrogar. Tenemos que ver que existen pacientes con patología cardiovascular que presentan edemas y que estos edemas se redistribuyen a la noche y son pacientes que muchas veces durante el día se encuentran bien, pero a la noche es cuando refieren la mayor sintomatología, que es la poliuria nocturna. Y entonces, esta poliuria nocturna, la única forma que tenemos de detectar que la presentan son a través de un diario miccional. Los pacientes nos tienen que hacer un detallado del volumen de orina nocturno que presentan, porque hay veces que son pacientes que orinan hasta litro y medio por la noche, y esto lo tenemos que descartar antes de seguir insistiendo en dar más anticolinérgicos. Los pacientes obesos son pacientes también más refractarios a la medicación. A veces tenemos que utilizar dosis máxima en estos pacientes o dosis combinadas. Y hay veces que, aunque hayamos hecho un primer despistaje en nuestra consulta de que el paciente no tiene una patología vesical, pues hay veces que nos tenemos que plantear el hacer una cistoscopia. Por ejemplo, pacientes fumador o exfumador, aunque no tengan microhematuria, vamos a evaluar esa vejiga con una cistoscopia, porque a veces nos encontramos sorpresas de que son pacientes que presentan alteraciones, unas
una vejiga muy hiperémica y que luego las biopsiamos y que en realidad lo que está presentando es un carcinoma in situ. Y lo que tenemos que hacer es verificar que la paciente nos ha tomado la medicación, verificar la adherencia al tratamiento, porque estos casos, pacientes que no nos dicen la verdad de lo que están tomando, estos no son los falsos, no son una vejiga hiperactiva refractaria, sino que son pacientes que no nos han tomado la medicación de forma correcta. Y lo que en una consulta lo que tenemos que hacer es facilitar unas expectativas que sean realistas. No podemos decir a todo el mundo, mire, toma esta pastilla y con esto va a mejorar muchísimo, se va a curar, porque existen pacientes que se juntan muchas cosas. A veces la obesidad, polimedicadas, pacientes que tienen unas dificultades a la hora de alcanzar el baño por una incontinencia funcional, porque son incapaces de llegar al baño con una forma rápida para evitar escape. Entonces, existen pacientes que sabemos que no las vamos a curar, intentamos mejorarlo, y esto lo tenemos que explicar desde el principio. Y hay pacientes que desde el principio esas expectativas de mejoría de tratamiento son más bajas y tenemos que decir al paciente que muchas veces tendremos que combinar tratamientos y que si esto no es efectivo tendremos que pasar a otro tipo de terapias como por ejemplo el Botox. Con respecto a la persistencia y la adherencia, es el otro caballo de batalla de las patologías crónicas y en este caso de la vejiga hiperactiva. En la literatura americana, en la literatura inglesa, se habla de la medication compliance, que es la conformidad, la obediencia que el paciente, cuando le damos una medicación, el paciente acepta a tomar esa medicación a la dosis que le decimos y al momento que le decimos. Y la compliance es el sinónimo de la adherencia. La adherencia es un papel muy importante por parte del paciente, porque el paciente no tiene que ser un sujeto pasivo al que le decimos, mire, usted va a tomar esta medicación y ya está. Y el paciente de forma obediente, sin más, se toma la medicación, sino que tiene que tener un grado de compromiso, tiene que estar seguro, tiene que dar su conformidad a lo que el médico le está diciendo y no solamente aceptar de forma pasiva, pues me voy a tomar esta medicación y ya está. Y otro término es la persistencia de la continuidad del tratamiento. Nosotros en la consulta le tenemos que decir, usted va a tomar esta medicación desde hoy o desde mañana hasta cuando venga aquí a la consulta y dejarlo claro. Hay pacientes que no prestan atención a lo que le decimos, le dicen, no, a mí no me dijeron nada, yo me tomé una caja y lo dejé, y entonces es volver otra vez al punto cero en el que el paciente prácticamente no ha tomado medicación y volvemos otra vez a reiniciar tratamientos porque no había tomado el tratamiento de forma continua. Porque la adherencia es uno de los caballos de batalla de la patología crónica y de la vejiga hiperactiva. ¿Y por qué los pacientes abandonan el tratamiento? Pues la primera cuestión suele ser porque el paciente dice, a mí me han dado algo pues que no cumple las expectativas que yo tenía. Yo esperaba más encontrarme mejor y lo abandono. Otros son por efectos secundarios. Son pacientes que dicen, bueno, a mí esta pastilla, a veces desde la primera pastilla dicen, uy, esto me ha sentado muy mal y lo dejo. Yo, por ejemplo, a nivel de la vida práctica diaria, cuando cambias una medicación o inicias una medicación a dosis más elevadas, siempre damos la oportunidad de que si tienen un efecto secundario, llamen a la consulta, hablen con enfermería para que luego ellos a mí me digan, mira, ha llamado fulano o fulanita y me ha dicho que esto que le diste es que le ha sentado fatal. Que le da mucho estreñimiento, le da mucha sequedad de boca, por lo menos para que o tú le bajes la dosis o le cambies otra medicación. Pero detectar ese efecto secundario en un estadio temprano y no esperar a que venga a la consulta de 3 meses para decirnos yo no he tomado nada por efecto secundario. Hay veces que hay pacientes que también reconocen que o empiezan a convivir con sus síntomas urinarios y no lo llevan tan mal, reconocen que es un problema que ya lo llevan durante muchos años y que probablemente sea crónico, y son pacientes que abandonan la medicación porque no están animados a seguir tomando medicación y prefieren convivir con esta sintomatología que para algunos no es tan molesta y dejan de tomar la medicación por voluntad propia.
Otras veces la dejan por el precio. Tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo tiene las medicaciones libres de no pagar nada, y entonces tenemos que detectar, yo creo, desde el principio el perfil del paciente, que igual estamos recetando una medicación que tiene que pagar el 40% y una medicación que igual no se puede permitir tomarla durante muchísimos meses o muchísimos años. Entonces esto también lo tenemos que, bueno, viendo el perfil del paciente, pues decir, bueno, pues yo igual le doy una medicación de las clásicas, una oxibutirina o un cloruro de trospio, que es más económico, advirtiendo que igual el efecto secundario puede ser mayor, pero lo damos a dosis bajas porque por el precio también hay pacientes que abandonan la medicación. Y aunque sabemos que los fármacos que se toman en una sola dosis al día, la gente está más animada a tomarla que si la medicación la tiene que tomar 2 o 3 veces al día. Y como he dicho antes, tenemos que admitir que los pacientes nos van a abandonar mucho, nos van a abandonar la medicación. Porque incluso en ensayos clínicos se sabe que pues en un porcentaje que puede llegar hasta el 30%, a las 12 semanas de tratamiento, que suelen ser los ensayos de vejiga hiperactiva, tenemos hasta un 30% de pacientes que nos abandonan. Y si ya tenemos seguimientos a más largo plazo, pues esta tendencia aumenta. Y que volver a decir que a veces la pobre adherencia pues, puede ser debida a que el paciente, tenemos que reconocer que el paciente nos está tomando la medicación, porque esto nos conduce a incrementos de dosis, a cambios de medicación, cuando en realidad el paciente no nos toma la medicación. Esto está descrito en muchos trabajos publicados a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tenemos este trabajo del año 2012, en el que hay una revisión de la persistencia de pacientes a los que se les ha dado una medicación de vejiga hiperactiva en un año. Entonces, ahí están todas las medicaciones que están en el mercado, y a los 3 meses vemos que la mayoría, casi un 50% o más, han abandonado la medicación. Y si ya nos vamos a 12 meses, la proporción de pacientes que todavía están en tratamiento todavía nos desciende más. Y estamos a unos niveles del 35%, los que más, y de ahí para abajo. Con lo cual, que nuestros pacientes nos abandonen el tratamiento, pues no es una cosa que nos pase a nosotros, es que le pasa a todo el mundo. Y lo que en este trabajo lo que se vio es que cuando se hace un subanálisis por edad, los pacientes de más de 60 años son los que más posiblemente van a persistir en la terapia a los 12 meses en comparado con los pacientes de menos de 60 años. Este otro trabajo, publicado en el 2018, también de persistencia, de adherencia a los 2 fármacos, que es el grupo de antimuscarínicos y al mirabegrón, pues también nos viene a decir lo mismo, que los pacientes más mayores persisten más con el tratamiento que los jóvenes, que las mujeres tienden más a persistir en el tratamiento, que los pacientes que han sido tratados previamente, curiosamente, también persisten más en el tratamiento que los pacientes que solamente han sido tratados una vez. Que pacientes con comorbilidades como la diabetes, el Parkinson, la esclerosis, la hipertensión, tienen más persistencia a la adherencia, a excepción de los pacientes con EPOC y migraña. Los tratamientos a dosis únicas mejoran la persistencia. Cuando hay una ausencia de infección de orina, también se mejora la persistencia. Y también apuntan a los trabajos que han revisado que cuando los tratamientos para vejiga hiperactiva son prescritos por los urólogos, la persistencia es mayor. Podemos hacer cuando tenemos en una consulta a un paciente que le hemos dado un par de tratamientos, y que no nos funciona el tratamiento. Pues lo primero, lo que hacemos todos, yo creo que es cambiar el tratamiento. Cambiamos a otro anticolinérgico o ponemos un beta-3 y esto, cuando llegamos a plantear que el paciente tiene una vejiga hiperactiva refractaria, esto ya lo hemos hecho. Le hemos dado 2 o 3 tratamientos, no nos funcionan.
a dosis baja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues incrementar la dosis. Hoy en día tenemos en el mercado actual 3 fármacos, de los cuales tenemos dosis baja y dosis alta, y lo que podemos hacer es incrementar la dosis. Combinar tratamientos, pues es la siguiente posibilidad que tenemos. Combinar o bien 2 anticolinérgicos, con lo cual tenemos más posibilidad de tener efectos secundarios, o combinar un anticolinérgico con el beta-3 adrenérgico, con el mirabegron. La FDA desde hace 2 años ya aprobó la terapia combinada con el anticolinérgico, la soliferacina y el beta-3 adrenérgico, y existen ya varios ensayos clínicos en los que se demuestra pues, que la asociación de 2 fármacos de diferente aspecto terapéutico en la vejiga pues, puede mejorar la sintomatología de vejiga hiperactiva. Y otra de las posibilidades que apunto entre interrogantes es el doblar la dosis recomendada de fármacos, de los fármacos anticolinérgicos. Hay veces que los pacientes neurógenos, esto se hace. Los pacientes neurógenos hay muchas veces que toleran muy bien el doblar las dosis, tienen muy pocos efectos secundarios, y entonces pues es otra de las, de las posibilidades que nos podríamos plantear hacer. Esta es una revisión de la revista Neurology Neurodynamic desde el año 2019, en el que hacen una revisión de los tratamientos combinados que están publicados hasta el año 2018. Y entonces presentan las combinaciones, 4 trabajos de combinaciones de cloruro de trostio y soliferacina, todos por el mismo autor, otra combinación de propiberina y tolterodina, en un bajo número de pacientes, pero la mayoría de los trabajos que se están publicando de asociaciones son anticolinérgicos con los beta-3 adrenérgicos. Entonces, el primer trabajo es una combinación de mirabegron y propiberina, y el resto con un número de pacientes potente, con trabajos que están hechos pues, por nombres de la urología internacional tan reputados pues, como Paul Abrams o Drake, en los que todos estos trabajos lo que hacen es combinar la soliferacina con el mirabegron, con una mejoría sintomática de los episodios de urgencia, incontinencia, de los cuestionarios, todas estas mejorías clínicas. Cuando damos un anticolinérgico de los que podemos doblar la dosis, pues lo que esperamos es que al doblar la dosis, por ejemplo, una fesoterodina de 4 pasamos a la de 8, pues es mejoría de síntomas. Y lo conseguimos en general, está publicado, que los síntomas mejoren, que se reducen los episodios de urgencia e incontinencia. ¿Pero qué tenemos en contra? Pues tenemos en contra que pueden aumentar los efectos secundarios. Aumenta la sequedad bucal, aumenta la sensación de mareo, aumenta el estreñimiento, y los efectos secundarios que reportan los pacientes son superiores cuando utilizamos fármacos a dosis plena que no a dosis baja. Cuando hablamos de la soliferacina, pues pasa lo mismo. Soliferacina a dosis de 5 o 10 miligramos. ¿Qué tenemos de efectos secundarios? Pues que aumentan los efectos secundarios, sequedad de boca, el estreñimiento, sensación de náusea, dispepsia, la sensación de ojo seco, de trastornos de la visión, también se incrementan cuando incrementamos la dosis. Y yo, con respecto a la propiberina, que es el otro fármaco que tenemos la posibilidad de dar a dosis flexible, presento este trabajo que está presentado en la ICS del año 2014, de cuando fue en Río de Janeiro, que es cuando todavía aquí la propiberina no estaba comercializada, que lo traigo porque es un trabajo con un número de pacientes elevado, 1.335, es un trabajo de 3 hospitales alemanes, en los que como conclusión nos dicen que los pacientes tratados con propiberina a lo largo del estudio mejoran a dosis elevada, tienen una mejoría clínica superior, equivalable a la propiberina a dosis baja, y que los efectos secundarios
fueron similares en los dos grupos de pacientes tratados con 30 y con 45 miligramos, que lo más habitual, el efecto secundario más habitual es la sequedad de boca, y que la prescripción de la dosis en este caso fue basada por la severidad de los síntomas. A dos pacientes que presentaban mayor sintomatología iniciaban el tratamiento de inicio con los 45 miligramos. ¿Cómo podemos mejorar la persistencia y la adherencia a la medicación? Bueno, pues lo que es importante a veces es tratar de sacar en la consulta cuál es el síntoma que más le molesta al paciente. A veces no podemos tratar todo. Tenemos que preguntar de la cantidad de síntomas que nos refieren cuál es lo que más le molesta e intentar explicarle que lo que vamos a intentar es mejorarle esa parte, la parte que más le molesta de todo lo que nota. Hay veces que hay pacientes que les interesa tener un material informativo sobre qué es lo que le pasa y una serie de recomendaciones higiénico-dietéticas que le puedan mejorar la persistencia y la adherencia a la medicación que le estamos dando. Y luego tenemos que tener en cuenta que hay pacientes a los que no les gusta tomar medicaciones y que hoy en día también tenemos la oportunidad de poder dar un anticolinérgico por vía cutánea, que también puede ser un anticolinérgico de prescripción de inicio y que es una vía de aplicación que a veces hay pacientes que les gusta más que tomar una pastilla. Y luego he traído el efecto placebo que tenemos en el síndrome de vejiga hiperactiva. En este tratado de farmacología de vejiga hiperactiva existe un capítulo en el que nos señala, o sea, hay un capítulo entero en el libro que está centrado en lo que es el efecto placebo. En cualquier proceso, en cualquier patología, sobre todo patología crónica, patología funcional, es un efecto que está totalmente descrito. Y que en el contexto de la vejiga hiperactiva, evidentemente, yo creo que hay una relación médico-paciente muy intensa. Habitualmente son pacientes que vemos durante muchísimo tiempo y que la forma en que habla el médico, su ademán, cómo le trata al paciente, muchas veces tiene un efecto mejora. El paciente mejora o el paciente por lo menos está mucho más ligado al médico que simplemente si va a un consultorio en el que el médico únicamente le dice pues tómese esto y vuelva dentro de 6 meses y no le explica más. Porque son pacientes que muchas veces les dedicas mucho tiempo hablando. Y son pacientes que creo que no es hoy en día que estamos viendo gente por teléfono o pasando consulta telefónica, no creo que sea la patología más idónea para pasar por teléfono, porque el paciente quiere una cercanía en contacto con el médico. Como he dicho, existen muchos, en Internet o en sociedades científicas, existen muchas informaciones escritas de cómo mejorar el control de la vejiga. Yo he sacado de Internet de la SUFU, que es la Sociedad de Urodinámica y Medicina Pélvica Femenina y Urogenital Reconstructiva, en la que existen una serie de recomendaciones que yo creo que son interesantes porque vienen bastante bien escritas, las publican tanto en inglés como en español, en las que nos dan consejos de cómo beber, ni mucho ni poco, qué alimentos son los que pueden ser más irritantes para la vejiga y nos pueden incrementar la sintomatología. Nos explica cómo es la urgencia, cómo se desencadena y lo que podemos hacer para controlarla. O sea, una serie de técnicas como para controlar esa urgencia que aparece de forma repentina, pues viene bastante descrita de cómo practicar técnicas de relajación, técnicas de respiración para inhibir estas contracciones, cómo podemos hacer unas micciones programadas, que viene aquí explicado, cómo controlar el deseo miccional por la noche y el tiempo que tenemos que hacer estos ejercicios como para poder encontrar mejoría en nuestros cambios, en nuestros hábitos de micción, que evidentemente no van a aparecer de forma inmediata, sino que tenemos que ser constantes porque, como pone la última línea, pues puede tomar hasta 3 meses o más para ver los efectos completos del refuerzo.
Luego existen también una serie de recomendaciones de cómo hacer los ejercicios de suelo pélvico. Bueno, es una de las muchas que a veces nos entregan los laboratorios, pero a mí me parece que esta está bastante completa. Y para finalizar, pues yo presento vamos a ver lo que hacen nuestros vecinos, ¿no? Hay gente que trabaja como nosotros, con pacientes con vejiga hiperactiva. Esta es una encuesta que está realizada en el año 2018 entre urólogos y ginecólogos canadienses, que respondieron 300 médicos a esta encuesta. Un porcentaje cercano al 80% superior prescriben tratamiento para la vejiga hiperactiva y la mayoría lo que hacen es comenzar con la dosis más baja de tratamiento. Y el 45% de los entrevistados piensan que el tratamiento es un tratamiento de por vida, un 52% piensan que debe de ser un tratamiento que se debe de darse por un tiempo determinado, y ese tiempo determinado más habitualmente está definido entre 6 meses y 1 año. Y la mayoría de los encuestados, pues lo que se pretende es, cuando se prescribe una medicación para vejiga hiperactiva, es ver al paciente entre 4, 8, 12 semanas. Más o menos es lo que la mayoría, yo creo que lo hacemos así, verlo entre 2 y 3 meses, aunque a veces nuestra expectativa no corresponde con la realidad, porque puede ser que no podamos asumir a ver los pacientes con la periodicidad que queremos. Y bueno, esto es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por una revisión muy interesante. Yo creo que has tocado aspectos que no siempre se tocan y que son interesantes. Me llamó la atención especialmente esta última encuesta, ¿no?, en la que había un 45% que decía que el tratamiento tenía que ser de por vida y otros determinado. Parece como si estuvieran viendo distintos pacientes. Yo siempre les menciono a mis pacientes un estudio en vía real que había a largo plazo, creo que era con solifenacina, en el que se hablaba de los tercios, ¿no? Un tercio necesitará, en un tercio de los pacientes no habrá respuesta a la medicación, en un tercio aproximadamente la medicación tendrá que ser crónica y en un tercio tendrá que ser solamente, digamos, puntual o intermitente. Pensaba que estos urólogos tan optimistas que pensaban que era solo por tiempo indeterminado, digo, a lo mejor es el tiempo indeterminado hasta que se lo pasan a los otros urólogos que quieren que sea el tratamiento de por vida, ¿no? Todos los que estamos en funcional somos... Lo que has dicho tú del tratamiento intermitente también es una opción que muchos pacientes eligen de forma voluntaria. Hay gente que, por ejemplo, en verano abandona la medicación porque se encuentran mejor y en invierno retoman la medicación o se la toman en circunstancias especiales como viajes, cuando asisten a eventos, porque saben que les funciona y prefieren tomarla de forma intermitente, condicionada por el estilo de vida o por las condiciones climáticas también. Esto también es una realidad. Hay gente que no toma medicación continua, sino que toma de forma alternativa la medicación. Totalmente de acuerdo. Otra cosa que yo siempre me pregunto es lo que has dicho del tiempo para ver el efecto. No sé, yo quizás soy un poquito más impaciente y me parece que si al cabo de un mes no han visto mejoría, difícilmente la van a ver, pero no sé cuál es tu experiencia, o si realmente tú estás de acuerdo en el que hay que ser un poco más persistente. Hombre, cuando se revisa o se comenta, la verdad es que, por ejemplo, todos los ensayos clínicos de vejiga hiperactiva siempre están a 12 meses, o sea, suele ser el tiempo de ver si una medicación, cuando es en fase 2 o en fase 3, para ver el beneficio clínico que presentan los pacientes. Yo creo que casi siempre el plazo que es todos los ensayos suelen ser a 12 meses, luego de ahí a 12 semanas, perdón, luego de ahí hay ensayos a largo plazo que pasan a 12 meses. Pero yo veo al paciente a los 3 meses. Si tienen efectos secundarios, yo digo que llamen. O sea, no digo que llamen si lo llevo tomando durante un mes y no me funciona. Eso ya me lo dirá cuando venga. Pero si tienen efectos secundarios y dejan la medicación por efectos secundarios, yo prefiero saberlo. Entonces les digo que llamen, que lo diga la enfermería me lo dice a mí
y yo les cambio de medicación o reviso lo que ha tomado, o de ahí si ha tomado de todo y esto, pues le pasas a decirle, mire señora, igual tenemos que dejar la medicación y empezar a proponerle pincharse la vejiga. Pero bueno, cuando tienen efectos secundarios yo les digo que llamen para decir que lo que le he mandado que le sienta muy mal. Antes de esperar a 3 meses para decir yo no tomé aquello porque me iba muy mal. Porque es otra vez demorar más tiempo la siguiente consulta sin haber tomado nada. No sé si el doctor Carballido o alguno de los participantes, cualquiera de los participantes podéis silenciaros el micrófono y hablar libremente, o también os podéis enviar un mensaje por el chat, lo que prefiráis. Carmen, mientras esperamos las preguntas de los que están siguiendo la charla, ¿tu experiencia personal real con la terapia de combinación cuál es? Pues que es una terapia que cada vez se utiliza más, porque pacientes que solo vayan con una medicación, pues en la vida real muchas veces es una realidad, como decía el doctor Batista, pues igual encontramos en 1/3 de pacientes que lo que le hemos dado le funciona a la primera. Y de verdad es que si te viene un paciente así, pues te das con un canto en los dientes, dices, bueno, esto es una maravilla, pero la verdad es que los cambios de medicación o las asociaciones son bastante frecuentes. Y yo creo que la asociación del fármaco, del último fármaco que está en el mercado, que es el beta-3, el miravegrón, pues el poderlo asociar con un anticolinérgico, pues muchas veces hay gente que rescata pacientes haciendo terapia de combinación. Porque muchas veces combinar 2 anticolinérgicos te tienen que tolerar muy bien el anticolinérgico, porque el efecto secundario, si aparece, es que no lo va a tomar. Y si con dosis baja ya refiere efectos secundarios, si le damos 2, pues entonces el efecto secundario es más fácil combinar un beta-3 con un anticolinérgico que 2 anticolinérgicos. ¿Y ya lo utilizas como terapia de inicio? No, de inicio no. Bueno, igual en algún caso, porque como he dicho, existen diferentes grados, vamos a decir, de vejiga hiperactiva. Hay grados leves, moderados, y existen grados muy severos. O sea, gente que moja un pañal a la noche, 3 durante el día, que tiene episodios de urgencia, incontinencia cada menos de 2 horas. Entonces, yo creo que hay que empezar a dosis alta. Igual ya de inicio le das un tratamiento combinado, porque crees que con un tratamiento en monoterapia te vas a quedar corto. Pero yo en estos casos seleccionados de gente que tiene una sintomatología muy severa, a veces sí lo inicio, lo doy de inicio. Sí. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes, estamos en 92, 95 asistentes. Bueno, estamos muy contentos de mantener esta asistencia. No sé si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. Si es así, por favor, que se identifique primero. Y Carmen, si puedes dejar de compartir tu pantalla, porque luego yo compartiré la mía. No sé si hay alguna pregunta. Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer en este tema? Bueno, yo entiendo que está... Vale. Ahí tenemos una ahí de Frank. Cuando estás en combinación y te aparece un efecto secundario molesto para el paciente a los 4 meses, por ejemplo, de la combinación, ¿cómo determinas cuál es el fármaco que está produciendo los efectos secundarios? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso es la primera pregunta. Pues, a ver, yo creo que si es una sequedad bucal muy importante, yo creo que será por el anticolinérgico, sobre todo si lo has utilizado a dosis plena. Hay gente que también te refiere sintomatología similar al anticolinérgico cuando das un beta-3. O sea, también hay algunos, es que esto me seca la boca, esto tengo alteraciones de la vista, pero son menos frecuentes. Y yo he dejado algún beta-3 porque se les ha disparado la tensión, pocos, pero bueno, existe algún caso, o porque no tan taquicardias, que también hay alguno.
Pero yo creo que el que tiene el tema del efecto adverso es un efecto típico del anticolinérgico, yo creo que es debido al anticolinérgico, vamos. Aunque siempre hay sorpresas, que a veces te cuentan efectos secundarios que no te los esperas y bueno, tienes que suspender la medicación y ver si ese efecto secundario que refiere también desaparece al ceder la medicación.